Hola niños y niñas del Colegio Chile, soy la profesora Carmen Gloria y hoy les traigo una nueva cápsula de lenguaje con el tercer desafío. Vamos a comenzar entonces y el día de hoy vamos a trabajar con la habilidad de secuencia cronológica, especialmente para ver el antes y el después de algún suceso o de alguna información. ¿En qué consistía secuencia de información? Eso va a ser lo primero que vamos a recordar. La secuencia es el orden en el que ocurren las cosas, ¿sí? Dentro de un texto, entonces, siempre hay un orden de lo que ocurre. Lo que ocurre primero, lo que ocurre después, lo que ocurre luego de algo, ¿sí? Y en algunas ocasiones, entonces, como ustedes ya lo han visto, les vamos a dar la tarea de buscar lo que pasó antes o después de algo. Para eso, nosotros tenemos los siguientes pasos a realizar. Primero, vamos a leer el texto. Obviamente, ¿cierto? Leemos el texto para saber de qué se trata, tener una idea general y saber qué es lo que nos van a preguntar y de dónde tenemos que sacar la información. Obviamente, del texto. Segundo paso, tenemos que leer la pregunta y marcar la información clave en ella. Este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque este paso es el que me ayuda a mí a saber qué es lo que tengo que ir a buscar al texto. El siguiente paso es volver al texto y marcar la información clave de la pregunta, pero ahora en el texto. Y este va a ser nuestro punto de partida. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahí yo voy a poder saber qué hacer luego y poder encontrar lo que me pidieron antes o después. Paso 4, y ahora viene lo segundo más importante, que es identificar qué pasó antes y después. Es decir, a partir del punto de partida que hice en el paso 3, yo avanzo o retrocedo según lo que me piden. Si quiero, ¿cierto?, ver lo que pasó antes, tengo que retroceder en el texto. Pero si quiero ver lo que pasó después, tengo que avanzar, ¿cierto?, para poder encontrar lo que me están pidiendo. Para finalmente responder la pregunta con la información que encontré, ya sea en una pregunta abierta, donde tú tienes que escribir la respuesta, o con alternativas. Ahora vamos a practicar, ¿sí? Y aquí hay un texto en donde vamos a aplicar una pregunta de antes y después y vamos a ver cómo nos va. Lo vamos a leer juntos. El título es El cuervo y la jarra. Es una fábula. El cuervo había estado volando todo el día y estaba muy sediento. Pasó por donde estaba una jarra llena hasta la mitad de agua. No podía alcanzar el agua de la jarra para beber. Su pico no cabía por el cuello. Trató de inclinar la jarra, pero era muy pesado. Entonces vio que había piedritas por todo el piso. El cuervo empezó a tirar piedritas una por una dentro de la jarra. Le tomó mucho tiempo, pero el agua subió hasta arriba. Entonces él tomó toda el agua que quiso. Y aquí está la moraleja, ¿cierto?, que nos dejan todas las fábulas. Poquito a poquito se llega lejos. En los momentos de crisis se agudiza el ingenio. Ahora, ¿cuál es la pregunta que tenemos que responder? ¿Qué ocurrió justo antes de que el cuervo viera que había piedritas por todo el piso? Vamos a ver. Estas son las alternativas que tenemos. Tenemos 4. El cuervo había estado volando todo el día. ¿Será eso lo que pasó justo antes? O no podía alcanzar el agua de la jarra. Empezó a tirar piedritas por una por una en la jarra. Esa es la alternativa C. Y la D, trató de inclinar la jarra, pero era muy pesada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra estrategia, ¿sí? La pregunta era entonces, ¿qué ocurrió justo antes de que el cuervo viera que había piedritas por todo el piso? El primer paso, vamos a recordar, es el de leer el texto. Y este ya lo tenemos listo, así que aquí va a aparecer un ticket porque ya lo leemos. Segundo paso, leer la pregunta y marcar la información clave. Para esto nosotros necesitamos un plumón y vamos a buscar entonces la información clave en la pregunta. Algo clave es que si yo lo que yo necesito es lo de antes o lo de después. Ya, esa información la voy a dejar guardadita en mi cabeza porque es importantísimo. Y otra información clave es saber cuál es la información que tengo que buscar. Y eso me lo dice la pregunta. ¿Qué quiero saber que ocurrió justo antes? ¿Pero antes de qué? Antes de que el cuervo viera que había piedritas por todo el piso. Entonces yo quiero saber qué pasó antes de que el cuervo viera las piedritas en el piso. Entonces ya hice el
paso 2. Ahora, el paso 3. Voy al texto y busco lo que marqué en la pregunta, donde dice que el cuervo vio las piedritas en el piso. Busco, voy leyendo, ¿cierto? Una lectura rápida para buscar las palabras clave, las piedritas, ¿cierto? O también puede ser en este caso piso. Voy y busco y veo que dice aquí. Entonces vio que había piedritas por todo el piso. Pero ojo, que esta no es la respuesta. La respuesta es lo que ahora yo voy a buscar, según lo que me dice la pregunta, antes o después. En este caso es antes. ¿Se acuerdan que habíamos guardado esta palabra en la mente? Yo entonces tengo que buscar lo que pasó antes. Voy a buscar otro color para marcarlo diferente. Y como tengo que buscar lo que pasó antes, ¿qué tengo que hacer? ¿Avanzar o retroceder en el texto? Si pasó antes, ¿cierto? Tengo que retroceder y marcar la idea antes. Además que me dice justo antes. Entonces, voy a buscar porque en realidad mucha información se dijo antes, pero aquí yo quiero lo que pasó justo antes. Entonces, si voy al texto y lo leo nuevamente, veo que la información que pasó justo antes es que el cuervo trató de inclinar la jarra, pero era muy pesada. Entonces ya tenemos el texto, de hecho el paso 3 y el paso 4 listos. ¿Por qué? Porque volvimos al texto y marcamos la información, en este caso es lo que está con negro, la información del punto de partida, y luego en el paso 4, ¿cierto? Identificamos qué pasó, en este caso antes, ¿cierto? Y lo marcamos con el plumón. Finalmente ahora, en el paso 5, tenemos que responder la pregunta, así que vamos a ir a revisar nuestras alternativas. Vamos a borrar aquí para poder verlo. ¿Cierto? Dice la pregunta, decía, ¿qué ocurrió justo antes de que el cuervo viera que había piedritas por todo el piso? Y nos podemos dar cuenta de que la A, por ejemplo, no era, porque finalmente esto es algo de lo que pasó primero en el texto, que el cuervo había volado todo el día. Y nos damos cuenta que, según lo que hicimos antes, que la alternativa correcta era la alternativa D, que el cuervo trató de inclinar la jarra, pero era muy pesada. Ahora llegó la hora del desafío. Esta actividad la tienes que realizar tú en tu casa. Yo te voy a explicar cómo se hace ahora. ¿Se acuerdan de estos amiguitos? A estos amiguitos, al igual que ustedes, les plantearon una tarea que tenían que hacer. Y era justamente del mismo tema, de encontrar lo que pasó antes y después de una situación en un texto. Entonces, a los niños se les planteó este texto, que también es una fábula. Se llama El oso y las abejas. Para poder realizar este desafío te voy a pedir que pauses el video para que puedas leer el texto con tranquilidad y luego podamos analizar qué hicieron estos niños. Ahora, la pregunta que ellos tuvieron que responder era la siguiente. ¿Qué ocurrió justo después de que el oso saludara a las abejas? Y hay tres alternativas. Las abejas se negaron a darle de su miel. B. El oso preguntó a las abejas si le darían de su miel. O C. El oso se puso alegre porque encontró miel. ¿Qué hicieron estos niños? Vamos a ver. Estos niños se pusieron a discutir y, por ejemplo, la niña dice que la alternativa correcta es la B. Y el niño dice que es la letra A. Están aquí en una contradicción, no saben cuál es la respuesta correcta. Ellos hicieron lo siguiente en sus cuadernos. El niño subrayó esto en el texto para encontrar la respuesta. Puedes pausar aquí también para analizarlo mejor. Y la niña hizo lo siguiente. ¿Sí? Eso es. Piensa entonces, ¿qué niño hizo lo que tenía que hacer para poder conseguir la respuesta? Tú ya sabes cómo se hace, ahora analiza qué fue lo que hicieron ellos. Y el desafío es el siguiente. Tienes que decirme quién tiene la razón y por qué. Quién encontró la respuesta correcta y quién hizo todos los pasos y toda la estrategia para poder llegar a la información. ¿Cómo nos tienes que dar a conocer tu respuesta? Participando del desafío semanal, en donde puedes entonces mandar tu respuesta en los comentarios de este video, ¿sí? Escribir tu nombre y tu curso, que no se te olvide, o también puedes decirnos a nosotras, tus profesoras de lenguaje, la respuesta en la semana, ¿sí? La anotas en tu cuaderno y nos la muestras para saber qué fue lo que hiciste y cómo lo pensaste
y por qué dices que el niño o la niña tenía la razón. Eso, muchas gracias, hasta la próxima.